Amigos de Congreso Televisión, continuamos en nuestra ronda de entrevistas especiales en el marco del evento sobre medios de comunicación aquí en el Congreso de la República. Para mí es un placer presentarles en esta oportunidad a la periodista y directora ejecutiva del Consejo de la Prensa Peruana, Kela León. Kela, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gusto. Se ha tocado un tema realmente gravitante cuando hablamos de medios de comunicación, los riesgos que sufre la prensa frente a poderes fácticos y poderes reales. Y en ese punto quería hablar primero sobre quizás uno de los principales riesgos que tienen los medios, sobre todo en provincias, el poder económico, el propietario que tiene un medio de comunicación pero que no está en condiciones de solventarlo y cede a anunciantes que no tienen más bien los mejores ánimos. Bueno, el periodismo en provincias en el Perú es, digamos, el ejercicio de una de las mayores vocaciones que hay, ¿no? No obstante, tenemos que diferenciar necesariamente entre periodismo puro y duro que se ejerce y el periodismo que está teñido de una serie de intereses que también lo hay, y los pseudo periodistas en realidad. Exacto. Que son quienes alquilan espacios en los canales para desarrollar campañas de odio, para desarrollar campañas de difamación contra ya sea autoridades o contra cualquier persona en realidad. El periodismo en provincias ha sido, son los colegas de provincias quienes nos han alertado a nosotros de la tala ilegal de madera, de la minería ilegal, del narcotráfico, del terrorismo, y son quienes al fin y al cabo han enfrentado, informando sobre estas ilegalidades, muchas veces, la mayoría de veces, enfrentan las consecuencias. Pero ¿por qué si son una prensa que está más en contacto con su comunidad, que tienen información relevante, que son escuchados o son vistos o leídos por el público objetivo que tienen, por qué sufren de estas carencias económicas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no reciben? Lo que sucede es que no, por ejemplo, si uno mira, y como Consejo de la Prensa, comparo a nuestra institución con instituciones en Argentina o en Chile, pues hay 300, en Argentina por ejemplo, 300 empresas o medios de comunicación o grupos periodísticos, igual en Chile en provincias. Nosotros no podemos contar 300 medios en provincias, no muchas son repetidoras, son, publicaciones, pero publicaciones, muchas de las cuales son inestables en su periodicidad. Exacto. ¿No es cierto? Dependen de si se logró obtener los avisos publicitarios para poder salir, al fin y al cabo, ¿no? Y eso es una trampa, y en realidad el origen de eso tiene que ver con digamos, la desarticulación de los medios de comunicación durante la dictadura del general Velasco. Tiene que ver con cómo se compraban a periodistas para favorecer la tercera ilegal reelección de Alberto Fujimori en la época del gobierno del expresidente, ¿no? Y con conocimiento de causa, ¿no? En el segundo lugar, en el segundo ejemplo, yo he estado, por ejemplo, en Cusco y en muchos otros lugares, en momentos en que la comisión de Anel Townsend revisaba los pagos a los periodistas, digamos, que además tenían que ir a hacer cola a los cuarteles militares o a las bases del ejército para recibir este dinero. Lo hubieran recibido en cualquier lugar donde lo hubieran recibido, está mal. Exacto. Pero es la precariedad y no es una excusa, porque había muchos que lo hicieron, seguían ejerciendo el periodismo, y estos son los que han sufrido las consecuencias más allá de sus carencias económicas. El problema es que no hay, así como no hay institucionalidad y eso socava la democracia cuando sucede en el periodismo, cuando no hay un ejercicio independiente del periodismo y los periodistas están ligados a necesidades básicas económicas o no hay medios fuertes o que están, tienen la presión de la demora del Ministerio de Transportes y Comunicaciones en renovar la licencia, o les ponen trabas, o no obtienen la licencia, que se demoran 10 años en aprobar la licencia, pero un día en aplicarte la multa, ¿no es cierto? Entonces, todas esas situaciones...
Sí, todas esas situaciones son las que afectan tremendamente al periodismo peruano. Y que ha generado una figura que podría ser particularmente perniciosa, la de este periodista publicista, el periodista que es el que va a buscar sus propios auspicios y que termina condicionando evidentemente sus contenidos a merced de quien termina pagando sus gastos. Exactamente, ¿no? No debería ser así. Es así como la regla de oro, que un periodista no puede buscar, o sea, en las redacciones vemos que hay un antagonismo entre la gerencia y la redacción, ¿no? Porque una pelea constante, por supuesto. Está buscando, está buscando el interés comercial entre el vendedor de publicidad y el jefe de informaciones, por supuesto. Exacto, el interés periodístico, ¿no? Y bueno, eso son cosas de todos los días, pero se resuelven o no. Pero cuando es la misma persona. Es la misma persona y hay esta precariedad, es peligroso porque el periodista es muy difícil que cumpla con su deber de informar, digamos, a la población, ¿no? Uno puede tener su opinión y hay los canales para manifestar la opinión a través de las líneas editoriales o las columnas de opinión, pero uno no puede vender noticia, no puede vender opinión como noticia. Exacto. Tiene que haber un contenido de noticia, ¿no? ¿Cómo fortalecemos a los medios del interior del país? La verdad es que es la pregunta de los 500.000 reales, como se decía, porque es una situación en que no siempre es fácil establecer un medio, aunque sea chico, ¿no? Hay demasiadas cargas tributarias, cargas de diferente índole, se está sujeto, por ejemplo, en el caso de la prensa escrita, al papel, pero ahora con Internet es bastante más fácil tener un medio, pero eso no significa que es un medio de comunicación necesariamente apto para no apto, sino en los cuales el rigor periodístico no se confunde con la libertad ejercida digamos, en las redes, ¿no? En que hay libertad para decir lo que uno quiera y eso es bueno. Hay libertinaje también, pero en un medio de comunicación no debe haber libertinaje. Para eso están los filtros, para eso hay un editor, exacto, para eso hay un jefe de información. Exactamente, y si uno no puede solventar eso, pues termina siendo una especie de hombre o mujer orquesta, ¿no? Y eso definitivamente no pasa la factura, ¿no? Hay otro tipo de amenazas y hay una en particular que me dejó pasmado durante tu exposición cuando afirmaste que todos los ataques a periodistas, todos los asesinatos a periodistas que se han producido en este país han quedado impunes, que los autores intelectuales de esos asesinatos están libres. Sí, están libres o no han pagado la condena, no han sido sentenciados por el asesinato, ¿no? Sí, hay una lista enorme en el Perú. No hay los avances que han habido casi logros, por ejemplo, en los asesinatos por ejemplo, un caso es el asesinato del periodista Adolfo Izuiza en Tarapoto, ¿no? Yo hice una investigación para la revista Caretas y logramos establecer, y también en ese momento con IPIS, con Edmundo Cruz y Adolfo Fasanando, fuimos a la zona. Establecimos que efectivamente había sido por orden, los sicarios nos dijeron, los que encontramos, ahora todos se han asesinado los unos a los otros, pero que había sido por orden de Vaticano porque Izuiza, que era un zapatero, pero también era corresponsal de la República en la zona, había dado cuenta de las pistas de aterrizaje en Campanilla de Vaticano, del narcotraficante Vaticano. Entonces lo mandó a asesinar. Nosotros fuimos y efectivamente las entrevistas que hicimos, las investigaciones que hicimos, conducía a eso, ¿no? Había un testigo que estuvo dispuesto a darnos el testimonio, a dar el testimonio ante un fiscal, pero luego cuando ya regresamos ya la situación había cambiado, era muy difícil. El reculó. Sí, además que capturaron a Vaticano, ¿no? Y después ya sabemos lo que sucedió. Por eso a mí me parece increíble, me parece frustrante y indignante que las noticias de la liberación de Vaticano ahora estén
muy enfocadas en la relación en sus relaciones, en la relación con Susan León, etcétera, etcétera. O peor aún, con la realización de su película. Y de su película, y nadie recuerda que él fue, sindicado, además que es una investigación seria por el asesinato de un periodista, ¿no? Y nunca fue enjuiciado por esto. No, porque lo capturaron y Montesinos, bueno, en fin, por otros temas, ¿no? A los sicarios los capturaron, a 2 de ellos que yo he entrevistado, y los liberaron por narcotráfico y no por asesinato. Nunca lograron que los enjuicien y los sentencien por narcotráfico. A los 2 años estaban libres. Y ahí comienza la investigación de la revista Caretas, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? Y hay muchos. Por lo mismo, si hay tantos ejemplos de esta impunidad con la que se ataca al periodista, ¿por qué no existe un mecanismo de protección para los hombres de prensa que trabajan con temas de tanto riesgo como narcotráfico o corrupción? Los mecanismos están establecidos, ¿no? Está el Instituto de Prensa y Sociedad, el Consejo de la Prensa, la Asociación Nacional de Prensa, el Colegio de Periodistas y otros, la Coordinadora de Derechos Humanos. Hay varias organizaciones y estos mecanismos fueron establecidos cuando teníamos tantas agresiones durante la época del gobierno de Alberto Fujimori, con Montesinos, con Fujimori, al acecho, ¿no? Porque en realidad ya, el Perú era una prueba de ensayo de todas las agresiones, incluyendo asesinatos y muertes, desapariciones, los colegas Peroyauri desaparecidos. Entonces, que en el mundo, ¿no? O sea, acá sucedía. Entonces, tenemos mecanismos. El problema está en que quizás tenemos que tener más atención porque receptividad hay otro tipo de poderes ahora, que son los fácticos, sobre los cuales es más difícil ejercer presión en caso de amedrentamiento. Por ejemplo, si es una autoridad, pues las denuncias, y finalmente es una autoridad registrada como aquella que sus allegados o que mismo atacan a la prensa o que intolerantes con la prensa. Estas mafias no responden. ¿Ante quién responden? Es verdad. ¿No? Entonces hay mecanismos, o sea, ahí el periodista tiene que protegerse, hay lineamientos para coberturas en zonas de riesgo, ¿no? Hay capacitaciones, entrenamientos, pero no es suficiente. No es suficiente, nunca es suficiente cuando hay alto riesgo, ¿no? Siempre, y por eso es tan valioso la labor de los periodistas. Volvemos a los periodistas de provincias, claro, de todos los periodistas, ¿no? Pero en las épocas difíciles son los periodistas de provincias quienes nos han dado las voces de alerta o las investigaciones completas sobre lo que está sucediendo en nuestro país. Y qué lástima que sean las personas más expuestas precisamente a los riesgos y a las presiones de ejercer este oficio. Hemos hablado de las presiones económicas, de las amenazas de muerte, incluso el asesinato. ¿Qué otros riesgos atraviesa el periodismo nacional? El riesgo el riesgo que enfrentan cuando hay mucha presión por una noticia. En la época, cuando regresamos a la democracia, habíamos estado acostumbrados a tener muchas destapes, y de hecho que lo sabían, ¿no? Y hubo una especie como de periodo en que todos los editores, los directores, los mismos periodistas buscaban los mismos tipos de primicias o destapes o del alto octanaje que habíamos publicado anteriormente, pero ya había cambiado la situación política. Se llamaba periodismos en tiempo de paz. ¿No? Bueno, no sé si de paz alguna vez tendremos, pero ciertamente ya era otro tipo. Exacto. Entonces se forzaban mucho las noticias, ¿no? Y por ende la falta de credibilidad en la prensa. El periodista, para mantener, no solamente tiene que ser valiente, y en el Perú, donde se ha ejercido el periodismo,
sobresaliente en estas épocas. Claro. Bueno, las se han épocas de destapado. conflicto y dictaduras sacan lo mejor del periodista, Sí, evidentemente. pero no puedes, las otras épocas más tranquilas no pueden sacar lo peor. Eso es verdad también. ¿No es cierto? Debería ser el tiempo en que nosotros utilicemos para digamos, capacitarnos, mejorar fortalecer las capacidades, la forma de ejercer periodismo. Bueno, y tocar temas que también son interesantes para la sociedad, hablar de ¿no? ética, ¿no es cierto? Y hablar de ética, mirarnos adentro, hacer una especie de autorregularnos y sobre todo autocriticarnos. Y eso creo que le falta al periodismo, autocrítica. Una autocrítica que Sí. sería beneficiosa no solo para el gremio periodístico, sino sobre todo para el público que recibe esas informaciones. Bueno, sobre todo, ¿no? Luego la autocrítica, esperamos que vendría un ejercicio un poco más riguroso. En ciertos momentos no se puede generalizar ni para uno ni para otro. Pero sí hay mucho descontento entre la población sobre cómo ejerce el periodismo, cómo ejercemos el periodismo, y en cierta parte está justificada, en otra parte ahora enfrentamos un nuevo riesgo que era el mismo riesgo que teníamos antes cuando hay una revelación de alguna irregularidad. Lo más fácil es decir, bueno, es que la prensa está distorsionando mis declaraciones o no sabe leer mis estados de cuentas en todo caso, o etcétera, etcétera, ¿no? Y sería mucho más difícil afirmar eso si si tuviéramos también un poco más de credibilidad o credibilidad. Le ha hecho mucho daño a la prensa entonces Sí. la ligereza con la que se han abordado algunas informaciones, al punto que definitivamente. le dan herramientas a los acusados para denostar Sí, a los medios o de por lo comunicación. menos para ganar un poco de tiempo, ¿no? Porque la verdad al final esperamos que Eso también. siempre salga a la luz. Correcto. Esa es nuestra función. Muchísimas gracias por habernos acompañado unos minutos aquí en Congreso Televisión para estas reflexiones necesarias sobre medios de comunicación, sobre periodismo, que es precisamente el objetivo del evento que ha organizado el Congreso de la República. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos. Yo soy Jorge Álvarez. Hasta una próxima oportunidad.